amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Toca continuar con nuestra aventura en Sumeru. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Estoy súper happy de la vida, estoy aquí súper feliz porque la verdad que me está gustando mucho lo que hemos visto en el anterior vídeo. Y estoy pues súper pensativo un poquito, ¿no?, de algunas cosas que tienen que ver con el juego, porque realmente me está gustando mucho la nueva zona, lo que he visto y demás. Sé que no es demasiado, pero está bien. Pero lo que estoy viendo es que la historia me está pareciendo súper interesante con todo el tema de Collei, con todo el tema de Tignari. Y creo que hay mucho que averiguar y que seguro que nos lo vamos a pasar en grande. Así que sin más dilación, vamos a ver un poquito qué pasa con Haypasia, que ya sabéis que fue esa chica que conocimos en la cueva. Y básicamente Tignari nos ha dicho que vayamos a hablar con ella. Así que vamos al lugar donde nos desmayamos en el anterior capítulo, donde aquí Ether o Josh, el prota básicamente, ¿no?, pues se encontró con que respiró aquí algo y tuvo la alucinación con el árbol. ¡Hola! Aquí no hay nadie. ¿Qué fue eso? Ojo, ¿eh? ¿Eh? ¿Otra vez el ser misterioso? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? En plan, what the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué era ese bicho? No lo has visto, ¿verdad, Paimon? Haypasia, are you alright? So hungry. Need water. Vale, necesita hambre. Está muerta de hambre. Tiene hambre. Let's try finding some water first. Vale, pues nada. Wait, why does it look super foggy outside all of a sudden? Hay niebla porque, no sé, últimamente hay niebla en todos lados. Vamos a ver. Está cambiando todo, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero esto es muy raro. Tranquila, Paimon. Vale. Pues nada, gente, lo que os digo, esto es una locura, pero parece que estamos en una zona diferente. O sea, esto está rodeado de... Vale. Parece que una mazmorra, ¿no? Wow, this place is huge. I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Fuera. Hay que votar, claro, hay que votar, ¿no? Planear no sirve. A ver qué hay por aquí. ¿Eh? ¿Qué está pasando, tío? ¿What?
Me está flipando, ¿eh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? A ver, me hace gracia porque estamos en Sumeru y esto es Inazuma, tío. O sea, guata... Que alguien me explique. ¡Wow! Vale. Vale, esto es al lado donde estábamos antes, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no me engancho bien? Pues porque... Creo que es por la altura del personaje. Vamos a hacer la prueba con Diluc. Pero creo que con un personaje alto es mucho más fácil. Vamos a ver. Efectivamente, pero mucho más. Vale, está claro que hay que recoger 3 fragmentos de esto, así que vamos allá. Bueno. A ver, tengo que decir que una de las cosas que más me está gustando aquí el rollo de Sumeru es que, ojo, aquí tenemos unos pocos enemigos, vamos a por ellos. ¡Onyo y milla! Ya, vamos a quitarnos primero al chamán. Fuera. ¡Oh! Dawn, break forth! I swear by my sword! Fire hazard! Vamos allá. Yo creo que bien mía se lo revienta fácil, poca broma. Adiós. Ojalá haber conseguido la C2 de ella, pero no hubo manera. Bueno, aquí hay un cofre. Ojo que sofisticado. Y parece que aquí tenemos un portal que nos lleva no sé dónde. Vale, a ver, esta mazmorra está siendo súper divertida. Poca broma, ¿A dónde vamos? ¡Wow! A ver, yo tengo que decir una cosa. Ahora que estoy grabando esto, que estoy aquí de chill, jugando en casa tranquilamente. Esto ya sabéis que lo estoy grabando para YouTube, no es ningún directo. Estoy aquí con el juego y demás. Tengo que decir de que estoy bastante enganchado a todo lo que está haciendo Sumeru. Es decir, me falta... Upa. Me haría mucha ilusión el poder viciarme estos días like a vos, porque me hace falta, Vamos allá. ¡Wow! Todavía nos falta uno, poca broma. Vale, aquí está la última, ¿no? Estoy mirando a ver si veo algún cofre. Efectivamente, ahí hay uno. Ante todo hay que tener visión en este juego siempre. Vale, venimos aquí. Cogemos el cofre común. Me acabo de caer abajo. Así que tenemos que volver a subir por los saltitos. No hay manera. Es que no hay manera de subir así, tío. A ver, tengo que volver a subir. Hay que esperarse porque el problema es que, claro, es una zona en la que no te coge bien el personaje. Entonces, al no coger bien, pues pasa lo que habéis visto. Bueno, vamos a venir por aquí. No pasa nada.
hace de lo que quiere, tío, aquí. Esto de los saltadores, a ver, funciona bien, pero es que tenemos que saltar encima, o sea, y si no detecta el salto, pasa lo que acabáis de ver, así que... Vamos allá. Aquí estamos. Aleo. Lo bueno que ahí está el último, aquí tenemos el último saltador, así que con estos hongos nos hemos topado, poca broma. Venimos aquí. Activamos. Vale. Ya vamos. Abrimos. Y activamos. A ver, ha estado divertido, pero, ojo, que esto no para de ser movidas. Ahora, ¿qué está pasando? Otra vez teleport de esto. A ver, está bastante guay el ver cómo va evolucionando la aventura, cómo van pasando estas cositas, pero me peta mucho la cabeza, ¿eh? Ya lo sé, Paimon, ya lo sé. ¿Y esto? Propagate. Creo que ha petado, ¿eh? Ahí está, vale. ¿Y ahora qué está pasando? A ver, me está molando mucho, pero es que claro, es un poco como una mazmorra diferente. Aún así, lo que digo, Sumeru tiene pinta de que han sabido traernos una aventura bastante variada. Eso mola. Y bueno, ahora a ver un poquito, ¿no? Con qué cosas nos van sorprendiendo. Porque desde luego esto está siendo una especie de viaje terapéutico, vamos. Estamos aquí, parece que hayamos fumado algo. No sé dónde me estoy poniendo ahora, pero ahí estamos otra vez. Vale. Es que es lo que digo, vamos a ir teletransportando de un sitio a otro a ver qué pasa, ¿no? Emisario del abismo. Vale, esto tiene pinta de pelea, ¿no? Ya no podemos hacer más, vamos a la armadura. Spring forth. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it!
managed to avert countless crises before. Your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. No me rendiré jamás. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Vamos, que nos quiere matar, literalmente. Estamos aquí de vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Qué extraño, siento como si hubiera soñado algo, pero no lo logro recordar. Bueno, por lo menos sabemos algo de la hermana. What do we do? Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Perdón, tuve un lapsus. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Vale, vamos a hablar con ella. Ay, la que estamos liando y acabamos de empezar nuestra aventura por Sumeru. Me ha molado mucho, lo de la visión, lo de la mazmorra, está muy top. Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. Vale, después de darle a Haypasia un poco de agua y jugo. Who is there? Tignari, is that you? No. Soy el viajero. Huh? It's okay. You can relax, Haypasia. Tignari sent us here to bring you some food No, ya, and ¿para qué water. decir nada? Si ya está Paimon para Here, explicarlo here's a todo, ¿no? letter that he asked us to give you. Paimon es brutal y lo sabéis, gente. Poned una Paimon en vuestras vidas y todo irá mejor. es un hecho, es un hecho. Vale, pues por aquí parece que lo que digo, estén las visiones o no, esto está siendo una auténtica locura. So, you're friends of Tignari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. A ver, es lo menos que podíamos hacer. Actually, we didn't bring the fruit. It Bueno, was es verdad, right la here fruta when we estaba aquí arrived. como tal. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from... Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? ¿Es un ser que parece un repollo? So, you're able to see them too? Vale, encontramos que lo habíamos visto. ¿Sabéis qué es lo primero que hemos visto en este capítulo de hoy cuando hemos entrado a la cueva? Es ese ser extraño. You say that before we arrived. No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time. So, Haypasia, just what ¿Qué tipo de kind of criatura es el creature vecino ese, is your entonces? neighbor? I'm not sure what it's called, to be honest. But Vale, o sea, I do guarda una know that they conexión have con el some arcón de sort of Dendro. deeper connection with the dead. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to Vale, form a el connection Imrisul, with para los que Ermitaña. estéis aquí perdidos, es el árbol este extraño que parece que Even está bajo after tierra I en la opened zona de my Dendro. eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to.
It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Son unas criaturas extraordinarias. Yes, no doubt about that. By the way, Tignari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Se está muriendo de hambre. Sorry about that. Sounds like just drinking Pues vamos a juice. comer. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Paimon, no te enfades conmigo. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Bueno, vamos a comer, ¿no? Eso es lo que quiere. Traveler, today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Haypasia. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. Vale, pues parece que vamos a comer de tranquis. Así que hay que cocinar en la hoguera. Ojo, aquí hay algo que antes no estaba, ¿no? Y aquí lo hay. Es un repollo. Es un repollo. Tenemos el repollo. Aquí esto no lo podemos coger. Vamos un momentito a cocinar. Prepara el almuerzo. Al lío. Cocinas algunos platos en la hoguera. A ver con qué sorprendemos. Well done. Let's use the empty box that Tignari gave. Oh, it smells Esto huele delicioso y la caja le da un toque amazing. especial. Llevemos esto y vayamos a comer con Haypasia. Pues vamos a comer. Vamos aquí a ver qué pasa. Lo que digo, me está sorprendiendo mucho cómo avanza todo. Está bastante divertido. Pero aquí lo que importa es hablar con Haypasia y ver cómo vamos a hacer que esto avance todavía más. Smells delectable. Vale, vamos a darle el plato. Ahí está. Entregamos. Estoy mega motivado hoy, poca broma. Después de una magnífica comida, le cuentas a Haypasia cómo entraste en contacto con el Even though everything you mentioned was in Tignari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling spirit-born eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Vale, creo que ya lo comprendo. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of spirit-born ale would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of spirit-born ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of aquí está el research is bicho the otra vez, stars ¿no? and their connection to the fate of living beings. But there is still so much which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact.
I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Haypasia? Of course Vaya. I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the DENDRO Archon. Vaya. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy Bueno, of the pues god of sabemos que son wisdom emisarios de la herself. diosa de la sabiduría. Arconte Dendro tiene que ser sabia de cojones, obviamente, está claro. Pero bueno, aquí obviamente está pasando algo y seguro que en nuestras aventuras y en nuestro viaje viviremos grandes aventuras por esta nueva región, Sumeru. Y... Yes, well, to an extent. O sea, los Only niños están en children Sumeru y can los dream in adultos no. Sumeru. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Me recuerda al sueño que tuve antes. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Gracias. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Bueno, pues nada, parece que nos vamos a sobar literalmente. Esto ha estado interesante. Haypasia is all right and had the chance to ask her some questions. Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Pues vamos para allá. Si Paimon lo dice, hay que ir, obviamente. Vamos a ver, aquí el tema es que creo que puedo teletransportarme para llegar un poquito más rápido, ya que como en la Play 5 sí que carga rápido, pues eso que tenemos. Obviamente estoy viendo que aquí hay dominios y hay un montón de cosas por descubrir, hay un montón de cositas que tengo que ir haciendo en Sumeru. Ojo, ¿qué son esos bichos? Perdonad mi momento de paso de todo el mundo y me vengo aquí, pero es que esto tengo que verlo. Mira, qué guapo los jabalíes, estos no, poca broma. Se ha caído rápido. Bueno. Diluc, necesitamos un salto de fe, por favor. Our
Vamos a ver qué pasa ahora. Think about it, Tignari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the... As Sage Collei clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for diciendo que vaya a Sumeru para curar el Irminsul. Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tignari's reason for declining. Quieren que se una a la Academia de Sumeru. Sage Collei, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tignari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Collei? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tignari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Tignari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Haypasia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher. Llegar, ¿no? Perfecto. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. Oh? What is it? It's called an Akasha terminal. Conmutador Akasha. It's a tool Herramienta creada. produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise. Great! Next up, Sumeru City! Tenemos que despedirnos de Collei. That's right! Tignari, we have something important to say to Collei before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tignari. Vale. Farewell. Gracias, Tignari. Pues como podéis ver, aquí en Sumeru nuestra aventura parece que tiene mucho que ver todavía. Aquí está Collei, así que vamos a hablar con ella. Y hay que despedirnos de ella. ¡Hey, Collei! ¿Cómo va? I've been waiting for you two. Nos está esperando, vaya. Un viaje tranquilo y satisfactorio. Thanks for waiting here just to see us off, Collei. We're headed to Sumeru City. Puedes estar segura de que volveremos a visitarte. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here.
And, well, I'm sorry. I No should te have told preocupes, you Collei. both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Collei. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. Receta del doner kebab, chaval. Yay! Thanks, Collei. Bueno, pues vamos a poder hacer ahora doner kebabs a partir de ahora, así que la alimentación de nuestro PJ probablemente I cambie un hope that poquito. whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Lo recordaremos sin duda. Well then, I, trainee Forest Ranger Collei, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Vale, entonces con esto hemos completado la misión, tenemos la nueva receta conseguida, hemos avanzado un poquito con todo esto. Y parece que ahora nuestro siguiente objetivo es ir directamente a Sumeru. Obviamente voy a aprovechar este vídeo, ¿vale? Aquí ya hemos completado esta parte, pero como podéis ver en el mapa, la verdad que todo esto es bastante grande. Y por aquí yo creo que hay muchas cosas que tendremos que ir viendo y demás poco a poco mientras descubrimos. Sí que es verdad que hay una cosa que no paro de pensar, y es el tema de por lo menos acercarme un poquito hacia este teletransportador. Así que vamos a ver un momentito. Vamos a darle a seguir. Y vamos a intentar por lo menos descubrir un poquito más de esta área para ir terminando este vídeo. Lo que os digo, hay muchas cosas que obviamente quiero descubrir, que quiero ver qué está pasando con ellas y... ¿Están rodeando a alguien? Esto me recuerda mucho a una casita rollo la de Link, ¿eh? Vale, aquí hay un Dendroculus. Y ahí hay algo. ¡Eh! ¡Mi lechulio! Vale, vamos a hablar con él. Ah, que aquí hay otro, espérate. ¡Oh! Vale, por aquí vamos a por el pequeñín. Fuera. Esto nos permite poder abrir un cofre. Vamos a aprender la receta. Voy a hacer un momentito 20 huevos fritos, like a boss. En plan, los necesito para... Ahí está. Perfecto. Así me gusta, que todo salga bien. Vale, vamos a abrir el cofre. Better than nothing. Ahí hay más cofres, pero esto ya, lo que digo es aquí tengo que explorar todo esto, obviamente. Vamos a hablar aquí con Legoff, a ver qué le pasa. Ey, bro, ¿qué tal vas? Vale. De Fontaine, ¿no? Bueno, pues por lo menos hemos rescatado aquí al amigo. Nos da experiencia de amistad y demás, así que la cosa pues por lo menos ha ido bien. Ha estado bien, ha sido un ataque gratuitamente fácil, ojo. Mola, por aquí las bestias están bastante guays. A ver, es lo que digo, es que es una fauna completamente nueva y eso al final
llama muchísimo la atención. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Tenemos aquí uno de los teletransportadores, así que, ojo. Ah, que viene a por mí. O sea, ¿por qué? Porque este se ha vuelto hostil de repente, no entiendo. ¡Duke! Vale. Pues lo que digo, nosotros activamos este teletransportador. Voy a aprovechar un poquito antes de ir a Sumeru para explorar más allá de todo esto. Obviamente aquí hay una especie de zona diferente y lo que digo, podemos aprovechar un poquito, ¿no? Para investigar, ver un poquito cómo es toda esta zona de Sumeru. Y ya en el próximo vídeo, cuando Sumeru ya llegamos, ¿no? Pues podremos ir un poquito más allá. Obviamente aquí en el mapa voy a marcar esto de aquí, ya que debería ser otra de las áreas. Y es lo que digo, por lo menos, ya que he acabado esta parte rapidito, ¿no? Voy a venir, voy a mirar un poquito más allá y vamos a ir abriendo mapa. Porque al final luego nos va a hacer falta y obviamente vamos a tener que explorar en algún momento. En el próximo vídeo os prometo que me meteré de lleno en lo que es la parte de Sumeru. Iremos viendo más cosillas. Pero es que me está llamando mucho la atención las ganas de explorar. Hacía mucho tiempo que no veíamos un mapa así y con todas las variantes que veo, la verdad que me gusta muchísimo. O sea, poca broma. Vamos allá. ¡Oh! ¡Duke! Vale. Adiós. Vale, nos da para coger los núcleos y demás. Cogemos también el cofre. Ahí está. Bien, le acabo. A ver. Me voy a caer. Up, up and away. Se nota bastante, ¿eh? Aquí hay, lo que digo, hay un trechado bastante grande para escalar. Creo que no llego igualmente. ¿O sí? A ver, si no hago esfuerzo yo creo que podemos llegar. Con un impulso final a lo mejor, yo creo que es posible, ¿eh? Ahí estamos, bien. Vale, ahí está el teletransportador. Aquí tenemos un pedazo de golem, ¿no? De estos. Vamos a decirle hola. Y ya sabéis, antes de que se levante ya le podemos ir golpeando, así que vamos a lo fácil. ¡Uepa! ¡Choimilla! Vale, fuera de enemigo, cogemos el cofre, ojo. Y lo importante, vamos a coger las piezas, pero sobre todo vamos a venir aquí a abrir un poquito más la zona del mapa. Ahí estamos. Estatua, ahí lo tenemos, se abre, muy bien. ¡Oh! Madre mía, es que es enorme. Bueno, ahí está Puerto de Hormos, que parece que es una zona completamente diferente, así que la cosa está guay. Aldea de Mimara, bueno, hay muchas cosas todavía por descubrir, obviamente, y aquí está la estatua. Se supone que ahora podemos, por ejemplo, hacer la ofrenda, ¿no? Y aunque tenga pocos, son 5, ¿no? Y me pide 20 para el nivel 1, pues hay un montón. Pues nada, vamos a entregarle 5, pero nos faltan 15, o sea, es que me faltan un montón. ¿Me tengo que poner a recogerlos? Sí, es importante saber eso. Vale, por aquí, lo que digo, hemos abierto un poquito más el mapa, la cosa está bastante top. Pero ahora yo lo único que se me ocurre... Espera, que hay un dendróculus de esto, ¿no? Así que vamos a por él. ¿Está? No lo sé.
Ahí está, ¿lo veis? En medio del árbol. A ver, me parece bastante interesante lo que estoy viendo. O sea, es lo que digo. Al final tenemos un mapa bastante grande con un montón de cositas. Y eso pues obviamente va a estar guay. Y al final pues hay puntos que hacer, hay cositas, tenemos el barco, tenemos un montón de maneras para desplazarnos por Sumeru. Pero está guay porque combina mucho, ¿no? El hecho ya de que también pues no es solo... Mira, aquí hay una de esto de zona. No es solo una selva, es que fijaos lo bonito que es la zona, el lugar. Me parece precioso, o sea, de verdad me ha gustado mucho lo que estoy viendo aquí con Sumeru. Y bueno, tengo muchas ganas de descubrir más y más de todo esto. Bueno, aquí vemos un nuevo de esto de pescadores y todo, o sea, es que hay de todo, macho. Bueno. Vamos allá, esto es apretar un botón, literal, no es que sea muy complicado, pero bueno. Pues esta no se ha cogido, ¿por qué? Ahora. Vale. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? De nuevo sorpresitas que vamos encontrando, hemos explorado un poquito. Me ha gustado lo que hemos vivido con la aventura, pero obviamente ahora lo único que tengo ganas es de saber más y más de todo lo que está pasando por aquí. Así que supongo que poco a poco iremos explorando, iremos descubriendo todo lo que tenga que ver con esta zona. Nuestra próxima aventura, como ya sabéis, es Sumeru, así que va a estar claro. Pero voy a venir un momentito aquí, voy a marcar este teletransportador y así tendré el de Puerto de Ormos por lo menos ya desbloqueadito. Que parece que está al lado donde estamos y así pues ya terminamos el vídeo, pero por lo menos hemos desbloqueado un nuevo punto. Ahí lo veis, ¿vale? Está en medio de esta bonita aldea, de la cual seguro que ya más adelante iremos descubriendo cositas. De momento nos espera Sumeru en el próximo vídeo, así que yo no me lo perdería. Y bueno, ¿qué puedo decir? Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande de nuevo aquí con Genshin Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo con más Sumeru aquí en el canal. ¡Adiós!